Te pido que bendigas esta palabra, poderoso Dios. Lo que estamos, Señor, aprendiendo de ti, lo atesoremos en nuestro corazón. Ayúdanos a ser entendidos, Señor, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor, para que así podamos estar seguros, Padre, que estamos corriendo esta carrera de la mejor manera, Padre, y el premio, Señor, de la salvación lo obtendremos cuando tú nos llames a tu presencia. Quita todo lo que estorba, Padre, todo lo que no es tuyo, mi Dios, y levántate como valiente, Señor, en medio de esta casa, y haznos ser también valientes a nosotros, Padre, entendiendo que el día malo se acerca, Padre, y debemos de estar preparados, poderoso Dios, para ese encuentro, Señor, contigo, para no ser, Señor, destruidos por el adversario. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Para los hermanos que nos visitan en esta mañana por primera vez, normalmente los días domingos llevamos una enseñanza consecutiva, una enseñanza de escuela dominical. En este caso, al ser escuela dominical, pues tenemos habilitado lo que es la parte del micrófono por si sale o nace alguna pregunta, alguna inquietud referente al tema que estamos viendo, o si se quiere dar un aporte, pues los hermanos tienen la libertad también de hacerlo. Venimos estudiando desde hace un tiempito atrás una enseñanza que tiene por título Ejército en orden de batalla. Y es aquí donde el Señor nos ha venido enseñando, nos ha venido preparando a hacer ese ejército, ese soldado que prepara su vida, que se viste de esa armadura de manera correcta para que en el momento de tener que luchar, pelear, no se vea afectado, dañado por el adversario, sino que pueda estar bien preparado como para más bien darle muerte a su enemigo. Sabemos y lo hemos venido estudiando aún en el libro de Efesios, amados hermanos, nuestra lucha, dice su palabra, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades que se encuentran en las regiones celestes. Eso lo dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Y es ahí donde tenemos está la base de esta nuestra enseñanza. La semana pasada estábamos desarrollando este versículo, amados hermanos, y habíamos visto cómo querubín grande y protector estableció contrataciones. Él no quedó solito cuando estuvo en el huerto, sino que él estableció contrataciones, acuerdos con otros ángeles, con otros seres celestiales. Y lo que sucedió, amados hermanos, es que los arrastró a ellos juntamente en esas contrataciones que hizo. Veíamos en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, cómo es específico Dios a través de Juan, el apóstol Juan, donde decía que arrastró a la tercera parte del cielo, la trajo consigo. Y en este arrastrarlos, amados hermanos, era que los trajo hacia él, los tomó para sí. Y cuando yo tomo algo para mí, es porque me apropio de eso, me adueño de eso. Y la idea de adueñarme o apropiarme es para utilizarlo para un fin personal. Vean la maldad que brotó de este querubín, que lo llevó a hacer esas contrataciones al punto, amados hermanos, de adueñarse de aquello que Dios había creado, de aquello que Dios había formado. Se adueñó de esos seres celestiales con un fin, para utilizarlos a su conveniencia, para llegar a utilizarlos de acuerdo a como él le convenía, para traer mal, daño, herida al hombre, a la humanidad. Y dentro de lo que veíamos, amados hermanos, aún en los aportes, tengo el del hermano Brian, ¿sí vino? Ok, ahí está. Dentro de un ratito le doy pase. El hermano Eric no pudo venir por trabajo, pero el hermano Brayitan sí. Ahorita dentro de un ratito le doy el pase para su aporte, amado hermano. Pero dentro de los aportes que veíamos la semana pasada, amados hermanos, hay uno que quiero rescatar para que en este caso podamos continuar llevando la línea de la enseñanza de lo que el Señor nos ha venido enseñando. Y fue el pasaje que tocó nuestra hermana María Paz en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, amados hermanos. Ella leyó el versículo 20, o Dios en lo que ella entendía le trajo este versículo y lo voy a estar leyendo. Y dice: una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también hay de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Y veíamos y entendíamos que puede ser que en medio de esta congregación, en medio de nuestros hogares, a donde quiera que estemos, como hijos de Dios, puede ser que hayan vasos honrosos,
de plata y oro, pero vasos también que sean de usos viles. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todavía que hay en nosotros, amados hermanos, carne, naturaleza humana que tiene que ser transformada por nuestro Dios. ¿Y ustedes qué creen que es lo que va a utilizar Satanás para venir a llegar a un acuerdo con nosotros? La parte celestial, lo que ha adquirido la fe, la justicia, porque eso representa el oro y la plata, lo que ha adquirido nuevos frutos en Dios, o tal vez aquello que todavía necesita obra de Dios. Eso es lo que va a venir querer Satanás a meterse en cada uno de nuestros corazones. Y fue lo que llegó a hacer dentro del ejemplo que nos ponía el hermano Omri con Eva. De Eva no brotó el mal. ¿El mal brotó de quién? Del querubín. De él nació. Eva, lo que sucedió con ella fue ¿qué? Prestó oído. Prestó atención. Se dejó llevar por el acuerdo, por la negociación que este querubín, o en este caso la serpiente, porque así lo habla el libro de Génesis, le estaba trayendo, le estaba exponiendo. No brotó de ella, amados hermanos. Ahora, porque no brotó de ellas, ¿hizo todo bien? Pues no, porque desobedeció a la palabra de Dios. Y es ahí donde se dio el acuerdo. Es ahí donde se dio la contratación, y es ahí donde esa contratación la arrastró a ella, arrastró a Adán a un fin que gracias a la misericordia del Señor a través de Jesucristo hoy podemos trabajar para tener nuevamente acceso a esa eternidad. Pero si la promesa no hubiera venido, estaríamos como esos espíritus, como esos ángeles que fueron arrastrados por esa cola de ese dragón, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Porque llegaron a un acuerdo con el enemigo. Llegaron a una contratación. Por eso es importante, amados hermanos, y nos recalca el Señor constantemente, la armadura tiene que estar bien puesta. Porque aún me extiendo al versículo 21 de ese mismo capítulo donde dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, pueden haber instrumentos viles de deshonra, pero la misericordia de Dios está. Si se limpian de estas cosas, serán instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eva prestó oído a la serpiente, aceptó la contratación, amados hermanos, y por el pecado quedó separada de Dios. Pero al venir Cristo, Dios a través de su Espíritu, a través de esa promesa, hacerle entender la gravedad del asunto, procuró Eva y Adán volverse a limpiar de todo lo que lo había contaminado. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer constantemente. Debemos de limpiar, purificar cada una de nuestras vidas, porque la tentación va a venir, amados hermanos, el adversario va a venir. Dice su palabra que como león rugiente él anda buscando a quien devora, a quien toma, con quien hace un acuerdo. Por eso nosotros tenemos que estarnos revisando en nuestro interior constantemente, para que todo lo que está vil dentro de mí, no en el hermano, porque a mí el hermano no me compete. Por eso Efesios decía claro, la lucha no es contra carne ni sangre. No es contra lo que yo vea del hermano, es contra lo que yo vea dentro de mí. Contra eso es lo que yo tengo que luchar. Contra eso es lo que yo tengo que venir a limpiar, a sacar ese jabón de lavadores. Dice el libro de Malaquías que Dios se sienta con jabón de lavadores a limpiar, a purificar nuestras vidas, a afinarnos como el oro, como a la plata. Porque sabe Dios que como todavía hay carne, ¿quién se aprovecha de eso? Satanás. Ese dragón va a buscar la manera de arrastrar. Esa serpiente tortuosa, Leviatán, que nos hablaba el libro de Isaías, que ahorita lo retomo para apoyar un poco lo que el aporte que el hermano Brian va a hacer, porque me sopló un poquito. Amados hermanos, Dios nos manda a limpiarnos a través de Timoteo. Todos los días, si nos limpiamos, vamos a ser instrumentos para honra, vamos a ser santificados y útiles al Señor. Lamentablemente, el querubín grande y protector pudo ser un instrumento de honra para nuestro Dios.
No. Y Dios lo había creado con un propósito. Pero por lo que brotó de su corazón, no logró llegar a obtener el fin. No llegó a cumplir con aquello por lo cual fue creado. Nosotros fuimos creados para darle gloria y honra al Señor. Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén para labrar y trabajar la tierra. Ese propósito no ha dejado de ser. Porque ¿cuál tierra tenemos que trabajar y labrar, sino cada una de nuestras vidas, amados hermanos, donde todavía hay escombros, donde todavía hay piedras, donde todavía hay remordimiento, donde todavía hay enojo, donde todavía hay ira, donde todavía hay pereza, donde todavía hay cansancio, donde cuando oigo la palabra del Señor me entra por aquí, me sale por aquí porque es lo más conveniente para mi carne. Ahí es donde tengo que limpiar mi vida, porque si no, Satanás va a venir a susurrar sigilosamente, a enrollarme para arrastrarme y tomarme para él, para utilizarme a como él le conviene, amados hermanos. Y es ahí donde el Señor quiere librarnos y quiere guardarnos dentro de lo que veíamos cada uno de nosotros. No nos compete señalar ni juzgar al otro. Nos compete pesar nuestra vida en la palabra de nuestro Dios, porque es a través de ella que vamos a darnos cuenta si en verdad nos estamos limpiando, a quién le estamos prestando oído, si a nuestro Dios o a Satanás, a esa serpiente que lo que quiere es arrastrarnos juntamente con él. Y ahora, para ir avanzando, hermano Brian, si gusta puede pasar ahora sí para darnos el aporte y de ahí continuamos con lo que resta, amados hermanos, de este punto, el punto número 5, que es conociendo al adversario y su poder. Sí. Aló, 1, 2. Ahí me escuchan, sí. Ajá. Dios les bendiga. Amén. Es tremendo, esto que Dios nos trae porque, bueno, a modo personal, cada domingo cala mucho por el hecho de que es una verdad y mientras la hermana Ruth y los aportes que hicieron el domingo pasado se enfocaban en este punto, me traía Dios un dato que tal vez en lo personal yo lo obviaba mucho, lo leía mucho pero lo obviaba. Y quiero tocar 2 escenarios así muy rápido, sin meter mucho a Adán y Eva, ¿verdad? Pero sí el punto a lo que Dios me puso en mi corazón. Si bien es cierto, Dios le dice a Adán, cuando lo forma y todo, Dios le dice, ya les digo, ya les digo, perdón. Ok, aquí está, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Me llama mucho la atención que dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Y capítulos adelante, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y oiga qué sutileza más fuerte, con que Dios ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Dios nunca dijo eso. Dios le dijo al hombre, de todo árbol comerás, menos de uno. Pero él le entra a Eva con una sutileza, fracturando la mente. O sea, decía la hermana Ruth que cuando ponemos oídos al tentador, es muy, vamos a ver, es muy, me fue la palabra, sutil o muy directo el hecho, o muy fijo el hecho de que nosotros, al poner la atención, se fracture en nuestro pensamiento. Por ende, podemos llegar a caer como lo hizo Eva. Aún Eva todavía le dice, y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer.
ahí le afirma a ella que lo que Dios le dijo a Adán. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces me llama mucho la atención y lo pongo con el ejemplo que daba el hermano Henry, que hubo una contratación para con ella, aunque fallida, porque lo veíamos, fue fallida, quedó algo ahí plasmado en esa contratación fallida. Viene otro escenario que me llama mucho la atención y es cuando el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto y le dice, y respondió, aquí está, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado, dice, vino el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que él sale de la boca de Dios. Ahí está el punto específico. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, y aquí se confirma que él es el príncipe de este mundo, porque le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, ojo, porque escrito está. Satanás recitándole la palabra a Jesús. Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ojo como comienza él a querer tergiversar la verdad, pero como nuestro Señor es sabio y poderoso y vino a destruir todo decreto satánico que se fue dado a la humanidad, le dice, y él le responde así, y perdón lo que voy a decir, qué rico me sabe, porque le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí voy con todo esto. Si hay dos escenarios, y Dios me llevaba, ¿en cuál escenario estoy? Porque el escenario de Jesús me enseña a mí que Jesús tenía la armadura bien puesta. Y él sabía cómo responderle a Satanás. Obviamente, si yo lo veo a mi vida, muchas veces Satanás, o muchas veces he caído por ponerle oído a Satanás y ha fracturado mi mente y ha tergiversado la verdad. ¿Qué pasa con esto? Que hay que tener de verdad bien puesta la armadura, porque Satanás le dice, escrito está, le usa la palabra, pero ¿por qué dice escrito está? No, y cuando él le responde, Jesús le responde a él, que dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía su espada lista. Además, yo creo que Jesús ahí lo apuñaló un toque, porque ya después venía la puñalada masiva, pero ahí lo punzó un toque y le dijo, suave pa, tranquilo, que aquí el que manda soy yo. Y creo firmemente que con esta enseñanza Dios abre, y espero que en todos, pero Dios abre mi entendimiento a ver a Jesús de una manera muy diferente para poder conocer a mi adversario. Porque no le conocía bien, porque yo creía, yo reprendía y reprende y grita y grita. Y al final seguía ahí el adversario. Es conocerlo, es saber por dónde se introduce y cuando suena el latigazo, tener puestos los oídos en Jesús y tener la armadura bien puesta para decirle y aplicarle la palabra, la espada y decirle, escrito está. Escrito está, el Señor es mi pastor y nada nos faltará. Escrito está, porque en eso consiste nosotros como hijos de Dios y cristianos. Realmente aplicar lo que Dios está trayendo acá, porque no en vano lo está trayendo. Y esto es poder del cielo, esto es poder que viene de Dios para nuestras mentes y abrir y extender nuestros pensamientos a conocer no solamente a nuestro adversario, sino también a caminar con Cristo
y a saber quién es Cristo y vivir en Cristo para no caer en la tentación. Será mi aporte. Dios les bendiga. Así es, amén. Porque de una forma u otra, amados hermanos, el enemigo va a poner duda. Eso fue lo que puso en Eva, una duda. Cuestionó lo que Dios ya le había dicho a ella de que podía hacer, pero él lo dijo de manera negativa. No es cierto, le dijo una mentira. No, lo que pasa es que la utilizó a conveniencia de él. Y ahí es donde Eva le dijo, bueno, no, podemos comer de todos los árboles, solo de uno no podemos comer. Pero esa preguntita, como él se la tiró, generó algo en la vida de Eva. Una pequeña duda que la llevó a ella a terminar aceptando el contrato que se le estaba poniendo delante. Y lo termina firmando, ¿cuándo? Cuando come del fruto. Termina cerrando lo que se le había propuesto en un momento determinado. En cambio vemos la otra parte, Cristo, Satanás viene en el desierto y lo tienta, de acuerdo a todo lo que el hermano externaba. Y conocemos todas las tentaciones, amados hermanos, que le presenta Satanás a Cristo, sí, pero en todas él se sostuvo firme, con la armadura bien puesta, y no dejó la espada ahí nada más aquí en el muslo, ahí la puestica, no, cuando la tenía que sacar, la terminó sacando, declarando la palabra, que es lo que decía el libro de Isaías que les traía la semana pasada, amados hermanos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? A Leviatán, a esa serpiente tortuosa que viene a dañar, que viene a matar. Nosotros somos Cristos continuados. ¿A dónde tiene que estar la espada? En medio de nuestras vidas y no en nuestra boca. Para cuando el enemigo venga a querer susurrarnos, venga a querer poner la duda, a querer venir a hacer un acuerdo, a llegar a un acuerdo sobre esas áreas que todavía necesitan ser limpiadas, purificadas. Pero ¿qué estamos haciendo? Como Eva, prestamos oídos y tomamos el fruto y comemos de él. O en verdad conozco cuando viene el enemigo y le doy la estocada final, le doy la muerte que necesita para que no se levante más a reinar en mí. Porque aún a veces creemos que sí lo hacemos, pero continuamos en las condiciones. ¿Por qué? Porque tal vez le reprendemos de una manera incorrecta. Y ahorita vamos a ver de qué forma tenemos que quitarle el poder a Satanás, amados hermanos. Ahorita vamos a ver de qué forma tenemos que quitarle ese poder. Pero tenemos que estar entendidos cuando Él viene a susurrar, cuando Él viene a presentar el papel, con todas las cosas más hermosas, con todo lo que usted va a ganar, con todo el aumento en impuestos que usted va a tener. Estoy hablando en la alegoría. Porque cuando usted va a un trabajo, usted busca eso, un buen salario, un buen puesto, un buen horario, una buena cercanía de su casa a su trabajo. ¿Y usted cree que Satanás no va a poner todo eso en la mesa? Claro, porque él quiere arrastrarlo juntamente con esa tercera parte. Y ahora vamos a ver a dónde está esa tercera parte, que es lo triste, amados hermanos. Y de eso es lo que Dios quiere guardarnos y librarnos a cada uno de nosotros. Por eso hoy viene y dice, conoce contra quién estás peleando y el poder que tiene. Porque a veces menospreciamos a Satanás. Ahora, Satanás tiene poder y puede llegar a tener poder en mí si yo no limpio mi vida, si yo no la lleno del Señor. Pero si Cristo está en mí, amados hermanos, si yo guardo su palabra, si yo me mantengo firme en el camino del Señor, si cuando voy a consejería presto atención y ejecuto el consejo que se me da, ¿podría hacerme algo Satanás? No. Ahí es donde tenemos que también pesarnos. Cuando el enemigo viene y nos vamos así resbalados, es porque tal vez le hemos abierto la puerta para que entre como perro por su casa y haga con nosotros lo que quiere. Y de eso es lo que Dios quiere librarnos, de eso es lo que Dios quiere guardarnos. Por eso el Señor en el Isaías, con la espada castigaré, una espada dura. Es la palabra la única que puede juzgar al adversario, la única que le puede dar muerte. Usted puede decir en el nombre de Jesús te reprendo, pero si después de que doy la media vuelta voy y pongo la pornografía, ¿usted cree que Satanás se va a ir?
O en el nombre de Jesús, la miseria no va a venir más a mi casa. Pero voy y juego lotería, voy y juego los chances, voy y juego el tiempito a 90 en Nicaragua, no sé a dónde, que pagan un montón. Bueno, eso es lo que dicen ahí. 90 veces, algo así es que dice. Entonces, en verdad, estoy reprendiendo esos espíritus que andan buscando lugar donde posar en medio de mi vida, amados hermanos. Tenemos que ser sabios, entendidos. Hermanito Beto, después la hermana Shania, si gustan van buscando el libro de Judas, amados hermanos. Judas, versículos 8 y 10, al 10, vamos a estar leyendo. Judas, versículo 8 al 10. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Amén. Obviamente, igual que todos nosotros, yo pienso que desde la semana pasada le hemos dado mucha vuelta a la enseñanza y hay cosas importantes. Meditaba en esta semana en las mañanas, que me dedico a leer un poquito, sobre lo que hemos estado siendo instruidos. Entonces, creo que la misma naturaleza nos ayuda a entender cómo las rutinas, ¿cómo se llama? Se repiten una y otra vez, de manera tal de que no hay nada nuevo, dice la palabra de Dios, debajo de los cielos. En los cielos tal vez sí, pero aquí no, ¿sí? En la tierra dice que todo ya está inventado. Así como, qué sé yo, un entrenador de fútbol o un entrenador de boxeo, sí, le dice a su pupilo, mira, acordate, ese tipo hace siempre lo mismo, da una derecha, una izquierda, después viene el uppercut y el tipo al suelo, ¿ok? El otro es centro al este, tira, va, gol para adentro y meten el gol y ganaron el partido. Por eso se agotan los diferentes, ¿cómo se llama? Técnicas en los deportes, porque a final de cuentas ya se repite tantas veces lo mismo, que a final de cuentas ya es muy obvio lo que va a pasar después de 1, 2 y 3 veces. Entonces, Satanás es trillado y eso es una de las cosas que probablemente a veces a nosotros como hijos de Dios nos cuesta comprender. ¿Sí? Porque nos dejamos seguir engañando. Lo que acaba de decir la hermana Ruth, o sea, ¿cómo es posible que queramos salir de la pobreza, pero insistimos en meternos en, ¿cómo se llama? En no poner nuestra confianza en el Señor, sino pretender ganar el premio mayor, porque ya con los 400 millones ya no voy a volver a tener ningún problema. Y eso es una mentira, ¿sí? Si ustedes ven los ganadores de lotería, comúnmente, al final de cuentas, se quedan sin nada. ¿Por qué? Porque no hay una administración cuerda, no hay un propósito correcto. Las carreras, a pesar de que usted estudie, se convierte en médico, de nada le sirve. O sea, no por ser médico es que usted va a descollar, usted va a crecer. Lo va a hacer porque confía en el Señor, porque depende del Señor, porque busca que el Señor le guíe. Igual en todas las cosas. Entonces, quiero hacer esta alegoría porque para mí es muy importante, lo meditaba. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el propósito de Satanás siempre es el mismo, son 3 cosas. Primero, desviarnos de la verdad. Y eso fue lo que hizo con Eva, lo primero, ¿sí? Le digo, no, eso no es cierto, o sea, eso no va a pasar. Si usted come de esa fruta, usted no va a quedar, ¿cómo se llama?, muerta. No, por el contrario, va a ser como Dios, o sea, va a ser algo mejor. Entonces, lo primero que hace Satanás es sacarnos, desviarnos de esa verdad. La verdad es obediencia, ¿sí? Si usted quiere prosperar con tranquilidad, obedezca a lo que Dios le dice a usted, en la forma como se lo dice, y no se desvíe pensando que usted tiene una mejor técnica o una mejor salida que la que Dios le está diciendo. Porque el segundo paso va a ser romper la relación con Dios. Porque no fue porque Eva o después Adán mismo perdieran, ¿cómo se llama?, el coloquio al apartarse de la verdad cuando desobedecieron. Porque Dios todavía le da a Adán una oportunidad y le dice, hiciste lo que te dije que no hicieras, y lejos de aceptar una verdad, lejos de lo que nosotros comúnmente hacemos, de llegar y reconocer nuestros pecados, nuestra falta, nuestra desviación, buscamos encontrarle la comba al palo y echarle la culpa al primer fulano que esté a la par mía para que él sea el culpable y yo pase a ser obviamente santificado, bendecido y perdonado. Cuando en realidad lo que a Dios no le importa eso, lo que Dios tiene que seguir a nosotros en nuestra relación con Dios nos tiene que seguir importando es que Él lo que quiere es amarnos y nos demuestra su amor a través del perdón, a través de decir, ¿verdad? Perfecto, pero yo te perdono. ¿Por qué? Porque esa es la gracia de Dios.
porque ahí es donde termina todo el final del cuento. Porque una cosa es sacarnos del camino, otra cosa es romper la relación con Dios, se rompe por el pecado, y yo lo insisto, para finalmente, que es lo más importante, sacarnos del propósito de Dios. Y es una de las cosas en las que he meditado, y obviamente ya casi tengo 70 años, y haciéndose uno más viejillo, pues se da uno cuenta que es más cerca de uno el partir con el Señor. Y tal vez se le hace a uno más fácil la vida de alguna manera. Porque el único propósito importante, hermanos, y es en lo que no podemos perdernos, porque no es la casa, no es el carro, no es el título, no es una cantidad de dinero en particular, no es vivir en un sitio en especial, no es tener un carro del año, no es nada. Es lo único que ya tenemos completamente seguros, no por nosotros, sino porque Él nos lo dio, la salvación, la vida eterna. Porque eso es la tríada del Señor. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y obviamente Satanás nos va a hacer de todas maneras a sacarnos del camino, quitarnos la verdad, para finalmente quitarnos la única herencia real que nosotros tenemos, que es la vida eterna. Amén. Amén. Por eso tenemos que estar bien equipados, amados hermanos, para que no tenga potestad sobre nuestras vidas. Hermana Shania. Dios les bendiga, buenos días. Amén. ¿Sí se me escucha bien? Si no, agarro el micrófono. Ok, en Proverbios 5 me llamaba mucho la atención porque semanas atrás estaba estudiando esta parte y me recordó mucho a lo que venimos aprendiendo los domingos. Y en el versículo 4 de Proverbios 5, no, perdón, en el 3 de Proverbios 5, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Básicamente es lo que hemos venido estudiando a lo largo de todos estos domingos, en donde pues nos especifican, ¿verdad?, de que podemos llegar a ser seducidos o que podemos llegar a ser arrastrados por ese mismo vagón. Sin embargo, me llamaba muchísimo la atención porque en el versículo 1 hasta antes del 3 dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y en lo que podía estudiar, que era ese guardar consejo, no es simplemente como muchas veces nos dicen que agarramos la Biblia y la metemos en un cajón y de ahí no sale. En lo que yo podía estudiar decía que ese guardar era tener cerca del corazón. Y muchas veces le podemos, dicen que en la palabra que Salomón lo que pidió para poder gobernar al pueblo, dice que fue sabiduría. Y muchas veces podemos llegar a caer en pedirle a Dios sabiduría. Pero si podemos ser claros y estudiar lo que dice la palabra, ese pedir sabiduría no implica solamente en que yo vengo y digo, Señor, dame sabiduría. Implica en un esfuerzo, en como menciona acá, dice que es guardar, tener cerca del corazón, y no solamente dice que estar atento a esa sabiduría. Eso significa que es estar pendientes, es el hecho de estar vigilantes y poder tener una acción. No es solamente el hecho de que yo vengo y la pido y yo sé que el Señor me la va a dar, sino que es una búsqueda constante de esa sabiduría. ¿Por qué? Porque después viene lo que menciona el versículo 3, porque esa mujer es extraña y nos viene a intentar seducir, nos viene a querer venir a engañar, y por eso es importante pues poder tener esa sabiduría cerca de nosotros para que pues esto no nos pase. Y ese era más que todo el aporte que sí, pues me llamó muchísimo la atención en este pasaje en particular, entonces pues lo quería hacer. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén, así sea. Que en verdad la sabiduría de Dios esté sobre nosotros, amados hermanos, y eso lo alcanzamos entrando a cuenta siempre con el Señor, intimando con Él, entendiendo cuál es nuestra posición como hijos de Dios, no conformándonos, no confiándonos, sino en verdad comprendiendo quién es Él en medio de nuestras vidas y hacia dónde quiere llevarnos. Tenemos que esforzarnos cada día más. La salvación está ahí, es cierto, la tenemos a través de Cristo, pero es un esfuerzo diario que tenemos que hacer para limpiar esos vasos que todavía están sucios en nuestra vida, que necesitan ser transformados para que sean vasos de honra delante de Dios. Judas 8, amados hermanos, vamos a leer del 8 al versículo 10. Dice así: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y si nosotros leemos versículos anteriores, viene hablando de los falsos maestros que se meten, amados hermanos, en medio de la congregación, que quieren venir, se disfrazan para querer venir a traer esa falsa doctrina, esa falsa palabra en medio de la casa de Dios. Y entonces Judas viene a dar el ejemplo de, en los versículos anteriores, aún a partir del 5, lo que sucedió con el pueblo de Israel, lo que sucedió en medio de Sodoma, lo que sucedió en medio de Gomorra, amados hermanos. Cómo se fueron en pos de los placeres, en pos de la fornicación, en pos de los vicios. Dice en el versículo 6, que es aquí donde hago referencia aún a lo que sucede con esta tercera parte que fue arrastrada. Los ángeles que no guardaron su dignidad. Vea lo que sucedió con estos que prestaron oído, que fueron contratados por esa luz bella, por ese querubín. No guardaron su dignidad, y cuando hablamos de guardar es que no la conservaron, no la protegieron, no la custodiaron. No la guardaron de pérdida o daño. Por eso digo, tenemos salvación en Cristo Jesús. Guardémosla con dignidad, amados hermanos, porque se nos puede perder. La podemos extraviar. Si yo presto oído a ese enemigo que me viene a contratar, porque yo no estoy exento como ellos. Ellos eran seres celestiales. Nosotros tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual, amados hermanos. Podemos estar más propensos a ser arrastrados, pero al Cristo estar en medio de nosotros no tiene arte ni parte Satanás en nuestras vidas. Pero es ahí donde tenemos que pesarnos. ¿Estoy guardando con dignidad mi vida? O como ellos, dice que no la guardaron, sino que abandonaron su propia morada, se dejaron llevar. Olvidaron quién los había formado, quién los había creado, para qué habían sido formados. Y así sucede en el relato con el resto de personas que habla y menciona Sodoma, Gomorra. Vuelvo y reitero, el pueblo de Israel conoció quién era su Dios, el portento que hizo Dios cuando los sacó de Egipto. Pero ¿qué hicieron? Prestaron oído. Recordaron la cebolla, los puerros, las ollas de carne, amados hermanos. Le dijeron a Aarón, haznos un becerro al cual adorar. Desviaron su corazón de la verdad. Hicieron pacto con el adversario. ¿Y qué sucedió con ellos? Quedaron postrados en el desierto. Ahora no puedo decir que no se salvaron porque yo no soy quien. Solo Dios conoce el corazón. Pero el fin de Dios de sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, ¿lo cumplieron? No. Si vemos lo que dice ahí en el 8, de la misma manera también estos soñadores, esos que entran, que vienen tal vez a seducir, que vienen con un argumento ahí que tal vez no se sujeta completamente a la palabra de Dios. Hay argumentos en nosotros que no se sujetan. Dios es bueno, Dios es misericordioso, a mí no me puede pasar nada malo porque Dios es amor. Y como Dios es amor, yo puedo sujetar mi carne y yo estoy segura que conmigo no va a poder. ¿Y cuántos matrimonios se han descalabrado, amados hermanos, perdonando la expresión? ¿Cuántos jóvenes se han ido al mundo y lamentablemente tal vez han entrado en fornicación? Los abusos, los maltratos que puede experimentar la gente, los niños, los jóvenes en sus hogares, porque mi pensamiento no busque la forma de limpiar ese vaso que soy yo delante de Dios, y en vez de venir con palabras de amor, vengo con coscorrones. Nos daba el ejemplo nuestra hermana Marisela la semana pasada, lo que ella decía, lo que salía de su boca para su hija, amados hermanos. Pero cómo Dios la llegó a entender que tenía que limpiar su lengua, para que entonces saliera de ella palabra de amor, fuera sazonada con sal la palabra que saliera de ella, y así tiene que salir de cada uno de nosotros. Pero a veces nos confiamos porque venimos a este lugar, porque yo cumplo en venir. Y si la hermana Jacqueline me dice, usted puede servir tal día, ay sí hermana, con mucho gusto, y puedo ser la primera, pero la palabra está haciendo algo dentro de mí, como para que yo pueda estar segura que el adversario no tiene poder sobre mi vida.
Porque sigue diciendo ahí, amados hermanos, cuando hablamos de mancillar, es contaminar, corromper. Dice que estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, la desestiman, la violan, la invalidan y blasfeman ¿contra quién? Las potestades superiores. Y aquí está hablando de los enemigos, en este caso los ángeles que fueron caídos. Satanás, ese espíritu que anda ahí. Y ahí es donde venía tal vez un argumento ese diablo cochino, amados hermanos, ¿usted sabe lo que está saliendo de su boca? Eso es una blasfemia, eso es una maldición que puede estar saliendo de sus labios. Y cuando hablamos de proferir, es añadir o presentar. Proferir juicio, una condenación. Nosotros tenemos la potestad para condenar al enemigo, amados hermanos. Si andamos en prácticas a veces o en deseos ahí que brotan de nuestro corazón. Ahí es por eso que Él viene y nos hace así como Dice, se atreven a proferir juicio y maldición, pero este ángel, aún cuando habla ahí en el versículo 9, el arcángel Miguel contendía con el diablo, pero no se atrevió a maldecirlo. No se atrevió a proferir palabra deshonesta, sino que ¿qué utilizó, amados hermanos? El Señor te reprenda. Y me traía un ejemplo cuando estudiaba en el libro de Hechos, amados hermanos, lo voy a leer así en una carrerita. Porque ahí es donde tenemos que tener mucho cuidadito. Hechos 19, el versículo 14. Está hablando de los hijos de un tal Esceva y dice, había 7 hijos de un tal Esceva que se dedicaban a sacar demonios, según ellos. Y dice ahí, judío, jefe de sacerdotes que hacían esto en el 15, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Porque tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Tiene que haber una transformación para que cuando yo venga y le diga, Satanás te reprenda, él diga, uy sí, ahí no tengo yo ni arte ni parte, no tengo potestad. Porque vean lo que dice en el versículo siguiente, el 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, amados hermanos, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos. Por eso Dios nos enseña, amados hermanos, Cristo murió en la cruz, le dio muerte al adversario, Cristo mora en cada una de nuestras vidas, pero si mi casa está vacía y no está llena, el adversario puede entrar sobre ella y me puede dejar desnuda y me puede dejar herida. Contra el enemigo no podemos jugar. No se puede jugar contra el adversario. No le puedo decir diablo cochino si yo no estoy segura que estoy guardando mi vida en santidad, amados hermanos. Es un riesgo que corremos y por eso hoy lo trae el Señor. ¿Cómo me aseguro que el adversario no va a tirarse sobre mí y me va a dejar desnuda, me va a dejar herida? ¿Cómo lo aseguro? Utilizando la armadura adecuadamente, caminando en santidad delante del Señor, usando el calzado adecuado. La espada, la palabra, la uso para el beneficio de la obra de Dios en mi vida. Ah, no, es que Dios todo lo añade. Yo quiero una casa que sea blanca de 2 pisos. Estoy poniendo un ejemplo bobo, amados hermanos, pero hasta ahí llega a veces la locura. Hasta ahí llega la locura del Hijo de Dios. Y tenemos que cuidarnos, porque Satanás no está jugando. Satanás no está jugando. Y tiene potestad, como dice ahí. Por eso el Señor nos enseña, así como el arcángel Miguel cuando peleaba por el cuerpo de Moisés. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Mucho tiempo vagó y caminó en el desierto y solo pudo verla. Solo pudo verla. Eso no quita que Dios no tuviera misericordia de él y hoy esté en la presencia del Señor. Pero tuvo consecuencia de sus acciones. Tuvo consecuencia de sus acciones. Pero este ser también, un arcángel, amados hermanos,
un ser espiritual que tiene una posición en el reino de los cielos, lo único que le dijo al enemigo, el Señor te reprenda. Y sigue diciendo, pero estos, hablando de esos maestros falsos o esos falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Porque a veces nos metemos a querer entrar en el ámbito espiritual del adversario y ni siquiera conocemos bien el terreno, como para saber contra qué estamos luchando, amados hermanos. Y vean cómo los veía aquí Dios a través de Judas. Y en los que por naturaleza conoce se corrompen como animales irracionales. Un animal piensa, un animal le pone sentido a las cosas. Ellos actúan por instinto, no porque usan su cabecita para pensar si lo que van a hacer está bien o está mal. Pero nosotros tenemos que, ¿la mente de quién? De Cristo. Y para yo tener la mente de Cristo, ¿qué tengo que tener sobre mi cabeza? De acuerdo a lo que hemos estudiado, el yelmo. Para que entonces no sea considerada como un animal irracional que anda soltando ahí. No, yo puedo ir a esa fiesta, a ese baile, a mí no me va a pasar nada. ¿Está seguro? Y usted está bien firme en el Señor como para que no llegue a decir, así que el que está firme mire que no caiga. ¿Está seguro? No, yo le di permiso a mis hijos, que hoy no vayan al culto de jóvenes, pueden ir ahí a la actividad esa del colegio. ¿Usted sabe lo que hacen en el colegio? ¿Está seguro que usted no le está abriendo puertas ahí al adversario para que tome a su hijo y lo revuelque y lo deje desnudo y herido? Porque eso hace el enemigo, amados hermanos. Y vamos a leer el libro de Pedro, segunda de Pedro, que es una referencia a este mismo pasaje que estamos estudiando en Judas. Segunda de Pedro 2, capítulo 2. Dos apóstoles que mencionan casi que exactamente lo mismo. Vamos a leer segunda de Pedro 2, el versículo 4 y luego saltamos al versículo 9 y 12. Dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a las prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio, Dios no los perdonó por lo que habían hecho. Fueron arrojados, como dice ahí, al infierno y les entregó a prisiones de oscuridad. O sea, están en una situación complicada, difícil. Por eso usted, ¿por qué cree que Satanás anda ahí buscando? Y dice el versículo 9, ¿sabe el Señor librar de tentación? Perdón, en los versículos que siguen a este, vuelve a hablar acerca de historias muy parecidas a las que hablaba el libro de Judas. En este caso menciona a Noé, cuando Dios mencionó que iba a traer el diluvio porque la maldad había aumentado y en vez de arrepentirse, solo 8 se salvaron. Menciona de igual forma a un Lot, amados hermanos, que habitando en medio de Sodoma y Gomorra, donde dice la palabra que qué sucedía en esa nación, se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían. Y él se mantenía fiel y piadoso al Señor. Y entonces dice el 9, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? A los que guardan la palabra, a los que están vestidos con la armadura del Señor, los sabe librar y reservar. Dice ahí a los injustos les reservó el castigo, el ser castigados en el día del juicio, pero a nosotros los piadosos nos libra de la tentación el Señor. Pero para yo ser librada tengo que pesarme si en verdad estoy guardando mi vida en santidad, si en verdad estoy limpiando mi casa, si la estoy llenando de bendición, de sabiduría, de entendimiento, poniendo por obra la palabra. Y sigue diciendo, amados hermanos, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, a esos son los que el adversario va a buscar. Los que andan ahí en su carne, andan en concupiscencias e inmundicias, atrevidos y contumaces. Vea cómo los veía Dios a través de Pedro. No temen decir mal
de las potestades superiores. Yo puedo con esto. Esta condición a mí no me va a jugar una mala pasada. Ah, no, yo me voy a quedar despierta hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. ¿Qué le asegura a usted que la tentación no va a venir? Que usted se va a prestar a ver cosas o a hacer cosas que no tiene que hacer. Porque no es solo ver, es hacer. ¿Qué le asegura a usted que estar con compañeros del trabajo que solo pasan hablando vulgaridades de su boca, no va a salir una vulgaridad, una inmundicia? Y amados hermanos, son cosas muy vanas, que yo sé que muchos van a decir, esta hermana está sola, ¿ah? Yo sé, yo tengo tantos años y yo sé que yo no tengo que decir malas palabras. Bueno, pero entonces llévelo al área de su vida donde usted puede ser tentado por el adversario, donde usted puede llegar a ser considerado atrevido y contumaz porque se cree mayor, superior, así como el querubín grande y protector, creyó ser igual a Dios, creyó tener el control y quedó destituido de la gloria del Señor. Y sigue diciendo, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Mientras que el arcángel Miguel no pronunció palabras de maldición sobre ellos, porque saben el poder que tienen. Son espíritus que andan buscando qué posar, a dónde sentarse. Por eso Dios nos dice, estos hablando mal de cosas que no entienden, haciendo referencia nuevamente a maestros falsos y a falsos profetas, como animales irracionales, y vuelve a mencionar lo mismo Pedro, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Por eso, amado hermano, cuando usted pretenda luchar en contra del adversario en un momento difícil, primero mire si está bien revestido de la armadura de Dios, para que no quede como ese hijo de Zebedeo era, se me olvidó, y no quede revolcado y no quede postrado. Hay ejemplos, personas que han quedado destruidos en calamidad, amados hermanos, porque pensaron que podían jugar con fuego y terminaron quemándose. Y de eso es lo que Dios nos quiere guardar y nos quiere librar. Gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por su Hijo amado Jesucristo. Pero mientras estemos en esta tierra, la batalla no ha terminado. No se confíe. Yo no me puedo confiar porque yo no sé ni el día ni la hora cuando Dios venga a tocar a mi puerta. Y puedo decirle, ay Señor, pero yo estaba, y lo que pensaste, lo que sentiste, lo que pronunciaste, lo que hablaste. El único que puede decir quién va al lado derecho y quién va al lado izquierdo es el Señor. Pero para yo asegurarme estar en el lado derecho, amados hermanos, y no permitir que Satanás venga a robarme la bendición, la espada en mi mano, en mi boca. Así como Cristo la utilizó, siendo el Hijo de Dios, pero Él no dejó de utilizar esa espada. Y Él mismo dijo, ahí viene Satanás, ¿qué? Que no tiene nada en mí. Que podamos decir nosotros eso y estar seguros que al conocer a mi enemigo voy a saber la forma de destruirlo, de debilitarlo, de ponerlo en tierra y no permitir que tome ni mi vida, ni mi casa, ni mis finanzas, ni mis hijos, ni mi matrimonio, ni mi trabajo, ni mis estudios. Porque hasta los estudios, amados hermanos, a veces estudiamos una carrera, no me gustó, pasamos a otra, no me gustó, pasamos a otra, duramos 5 años sin estudiar, volvemos a estudiar, después otros 10 años y volvemos otra. ¿Quién hace eso? Si nosotros en el Señor todo lo podemos, es solo de esforzarse, de animarse y salir adelante. Hermanito Henry, ¿algún otro que tenga pregunta, aporte? Si gusta, pasa. Dios les bendiga.
Básicamente es como otro ejemplo donde la palabra se ve la parte de cómo se debe reprender a Satanás. Está en el libro de Zacarías, capítulo 3, y me lleva, digamos, como al mayor ejemplo que podamos tener. Obviamente, pues es Cristo Jesús, pero el mismo Dios, en este caso, según lo que se narra acá, dice el capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y a lo que el Señor me llevaba, digamos, obviamente aquí pues viene toda la narración y cómo al final Dios redime a este sumo sacerdote Josué, que digamos que es un tipo de Cristo. No es el Josué del conquistador, digamos, sino que en este caso era el sumo sacerdote Josué, que viene a acusar. Y dice que se pone a la derecha de Dios a acusar estrictamente por cómo estaba vestido, que estaba vestido de ropas viles. Obviamente también representaba al pueblo de Israel que por su pecado estaba así. Y como el mismo Dios, o sea, Jehová mismo, él dice, utilizando su nombre, Jehová te reprenda. O sea, ni siquiera él te reprendo yo, ¿verdad? O viene a maldecirlo, como estaba hablando la hermana, digamos, o como estamos aprendiendo, de que es la forma de que se debe hacer. Él mismo utiliza su nombre como ese poder para poder reprender a esa autoridad. Y pues obviamente viene el resto de la lectura en donde Dios le quita sus vestiduras viles a Josué, le pone la mitra, o sea, lo vuelve como a embestir. Y yo lo veía como también de esa vestidura de la armadura, ¿verdad? En la cual Dios quiere que en ese poder que Él nos da a través de su nombre para reprender, también podamos ser limpios primeramente de lo vil y también ser revestidos nuevamente ahora pues de vestiduras limpias sacerdotales, como en este caso se le pone a él, se le pone una mitra, se le pone vestiduras blancas. Pero es para reforzar el punto de que el único poder que digamos puede llegar a vencer a Satanás o darle un golpe fuerte a él es utilizando el nombre de Jehová o el nombre del Señor o el nombre de Jesús, ¿verdad? Que es al que se le dio la autoridad, porque en nuestros nombres, en nuestra fuerza, no tenemos cómo competir ante eso. Y es la parte en donde quería reforzar la idea. Amén, así es. Es solamente, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo que vamos a poder derribar a nuestro enemigo. No hay otro nombre en este mundo, solo nuestro Dios. Que podamos estar preparados, que podamos estar atentos, conociendo cómo son las artimañas del adversario para poder destruirlo de la mejor manera. Estar seguros de que estamos revestidos bien de la armadura del Señor para que nada ni nadie venga a causar un daño en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que nos lleve a apartarnos del camino del Señor. Vamos a estarnos poniendo en pie. Hasta aquí llegamos en el punto, amados hermanos. Con este pasaje de Judas y Pedro se cierra lo que es conocer el poder del adversario. Yo sé que todos sabemos quién es Satanás. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo sé que todos sabemos qué hace el enemigo. Pero no porque lo conozcamos, él no deja de hacer las cosas. No porque lo conozcamos, él no deja de interferir en nuestras vidas. Y él interfiere porque tal vez Cristo no está completamente aferrado a nosotros, amados hermanos. Y tenemos que trabajar para que sea Cristo el que more en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a estar tomándonos de las manos en esta mañana.
Vamos a estar clamándole al Señor, pidiéndole al Señor en su misericordia que nos dé autoridad, que nos dé poder, que aún nos dé el discernimiento necesario para poder mirar, visualizar cuándo viene el enemigo. No dejarnos llevar por él, sino tener esas palabras sabias en nuestra boca como para poder reprenderlo, como para poder echarlo fuera de nuestra vida, de nuestra casa, de este recinto, de este lugar. Porque cuando nosotros a veces venimos y alabamos el nombre del Señor, ¿usted cree que Él está contento? Y es ahí donde estamos aquí reunidos, buscando la mente del Señor, pero tal vez estamos pensando en los frijoles, iba a decir eso, en los frijoles, en mi trabajo, en el examen de mañana. ¿Usted quién cree que hace eso, amados hermanos? Y la salvación la tenemos, pero ese pensamiento me puede hacer perder la salvación. Para que guardemos nuestra vida y nos pesemos delante de Dios siempre. Padre, delante de tu presencia, Señor, yo te doy las gracias por tu palabra, poderoso Dios, porque tú no dejas nada oculto, amado Dios. Porque tú nos enseñas, Señor, contra qué estamos peleando, contra qué estamos luchando. No nos dejas desprovistos, Padre. Abre nuestra mente y abre nuestro entendimiento para comprender, Señor, que el enemigo, Padre, tiene poder. Pero no va a tener poder sobre nosotros si tu Espíritu Santo y tu Hijo Jesucristo mora dentro de nosotros y aún nosotros actuamos de acuerdo a la indicación de tu Espíritu y de tu palabra. Que en esta mañana, Padre, tu pueblo sepa cómo luchar contra el adversario, cómo romper, Señor, con todo lo que se levanta, Padre, contra todo argumento que viene a querer apartarnos y alejarnos de la verdad. Ayúdanos a entender que es en la unidad de tu Espíritu, poderoso Dios, que vamos a vencer. Que es agarrado de tu mano santa, Padre, y es a través de tu Hijo Jesucristo que debilitaremos, Señor, toda artimaña del diablo. No permitas, Padre, que nuestro oído preste atención a las contrataciones que vienen a presentarnos diariamente. Que seamos sabios, entendidos, que tu palabra esté, Señor, en nuestro corazón, cerca de nosotros, para que a través de ella podamos, Señor, al igual que Jesucristo, Padre, herir al adversario y hacerlo huir de nuestras vidas. Que la obediencia, la santidad, Señor, trabajemos en ella día y noche, Padre, para que así nuestra casa siempre esté llena de ti, Señor. Y no vengan 7 peores y hagan que nuestro postrer estado sea peor que el primero. Guarda nuestra mente, guarda tu pueblo, Señor. Guarda tu iglesia, Padre, y líbranos de todo mal, poderoso Dios. Que tu Espíritu Santo sea siempre nuestra guía, Padre. Y que tu espada siempre esté en nuestras manos y nuestra boca para debilitar todo adversario. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Guárdanos y líbranos de todo mal, Señor. Que en nuestros trabajos podamos dar testimonio de que somos hijos tuyos, poderoso Rey. Gracias por lo que hiciste en Miami. Sigue levantando, Señor, estos pueblos, el pueblo de Tampa, Padre, de Planeta Rica. Así como, Señor, pusiste pastor en Miami, hazlo en estos pueblos conforme a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén.